En la escuela cada día era una batalla silenciosa para Mateo. No tenía enemigos declarados, no había peleas físicas ni insultos directos en su cara, pero las miradas, las risas contenidas, los murmullos apenas disfrazados, eran suficientes para hacerle sentir que no pertenecía a ese lugar. Era como si llevara una marca invisible en la frente que decía «pobre», y esa marca lo condenaba a ser objeto de burla. Los recreos eran lo peor. Mientras los demás sacaban sus almuerzos envueltos en paquetes coloridos o compraban en la cantina, Mateo abría con timidez un pan duro que su madre había podido conseguir. Muchas veces ni siquiera lo probaba. Prefería guardarlo en su mochila y esperar llegar a casa para compartirlo con su hermana menor, que lo esperaba ansiosa. Los demás niños, al verlo, le señalaban con sarcasmo. «Miren, ahí viene con su banquete de reyes», y todos estallaban en carcajadas. Mateo bajaba la cabeza, apretaba el pan con fuerza y trataba de no llorar. Sentía que si una sola lágrima caía, les daría la victoria a quienes lo humillaban. Sin embargo, el nudo en la garganta era imposible de ignorar. Se sentía solo, como si todo el mundo se hubiera puesto en su contra. Una tarde, al volver de la escuela, entró en la pequeña cocina donde su madre preparaba frijoles con apenas un puñado de arroz. Ella lo miró y notó en sus ojos el peso del día. Sin decir nada, lo abrazó. Ese abrazo era su refugio, pero también le dolía que su madre supiera, aunque él intentara ocultarlo. «Hijo, no permitas que las palabras de los demás definan lo que eres», le dijo con voz serena. «La gente habla desde la ignorancia. Tú vales mucho más de lo que imaginas». Él quería creerlo, pero al día siguiente la rutina de humillaciones volvía a empezar. Había compañeros que se divertían escondiéndole los cuadernos, otros que le lanzaban papeles con frases hirientes. «Pobre como tu papá, siempre cargarás ladrillos». Incluso hubo un maestro que, sin querer, lo dejó en evidencia cuando pidió que cada alumno trajera un material específico para un proyecto. Mateo no lo llevó, simplemente porque en casa no podían comprarlo. Y frente a todos, el profesor le dijo: «¿Y tú, Mateo, otra vez sin lo que pedí? Así nunca vas a progresar». Las carcajadas resonaron en el salón. Él quería desaparecer, sentía que, sin importar cuánto se esforzara, siempre estaría por debajo de los demás. El conflicto no era solo externo, era interno. Empezó a crecer en él una sensación de inutilidad, de vergüenza, de querer esconderse del mundo. A veces se miraba al espejo y no reconocía al niño que solía sonreír cuando ayudaba a su padre en la construcción. ¿En qué momento había pasado de ser un hijo orgulloso de sus padres trabajadores a convertirse en un blanco fácil de humillaciones? Los años pasaban, pero el estigma seguía. En la adolescencia, cuando sus compañeros hablaban de los planes de vacaciones, de los viajes con sus familias, Mateo inventaba historias para no quedarse callado. Decía que había ido a visitar a un tío lejano o que pasaba los veranos en un pueblo con primos que en realidad no existían. Era su forma de protegerse, de evitar que descubrieran que, en verdad, lo único que hacía era trabajar junto a su padre en obras de construcción, cargando sacos de cemento bajo el sol ardiente. Pero nada podía ocultar la realidad. Una tarde, al llegar con las manos manchadas de cal porque había ayudado en la obra antes de ir a clases, un grupo de chicos lo rodeó en el patio y le preguntó con sarcasmo: «¿Y qué trajiste hoy, Mateo? ¿Arena en los bolsillos o ladrillos para regalar?» Él trató de esquivar la burla, pero no pudo evitar que las risas lo envolvieran de nuevo. Fue entonces cuando Camila, la chica que le gustaba en secreto, pasó por ahí. Mateo deseaba con toda su alma que al menos ella lo mirara con compasión. Pero Camila, aunque no se rió, tampoco hizo nada por defenderlo.
Bajó la mirada y siguió de largo. Ese gesto silencioso dolió tanto como cualquier burla. Cada humillación era una herida abierta, y esas heridas empezaron a acumularse. No eran solo insultos, eran recordatorios constantes de que él estaba en el lugar equivocado, de que su pobreza era un pecado imperdonable. Mateo intentaba refugiarse en sus estudios, pero incluso los maestros parecían haber perdido la esperanza en él. Nadie le decía que era brillante, nadie lo motivaba. Su único motor eran las palabras de su madre, repetidas como un mantra en su mente. Algún día tendrás tu momento. Y sin embargo, ese momento no llegaba. Al contrario, el peso de la humillación lo hacía sentir que estaba destinado al fracaso. Había noches en que se quedaba despierto, mirando el techo de su pequeño cuarto, y se preguntaba si valía la pena seguir luchando. ¿Qué sentido tenía esforzarse tanto si a los ojos de los demás nunca sería suficiente? El conflicto se transformó en una lucha interna, rendirse o resistir. Quería desaparecer, pero también había en él una chispa, una voz interior que se negaba a aceptar que ese era su destino. Era débil, apenas un susurro, pero estaba ahí. Una semilla de resistencia que aún no germinaba, pero que, en silencio, empezaba a crecer dentro de él. El día que lo cambió todo, llegó de forma inesperada, como suelen llegar los momentos que marcan una vida. Era la fiesta de fin de curso en la secundaria, un evento que todos los estudiantes esperaban con ansias. Música, risas, decoraciones improvisadas y, sobre todo, la oportunidad de sentirse parte de algo más grande. Para Mateo, sin embargo, aquella fiesta representaba una mezcla de ilusión y miedo. Había pasado semanas pensando en un solo detalle: reunir el valor para hablar con Camila. Camila era distinta a los demás. Al menos eso quería creer él. Nunca lo había insultado, aunque tampoco lo había defendido. Había algo en su silencio que Mateo interpretaba como timidez, quizá incluso compasión. Y en su corazón de adolescente había nacido la esperanza de que tal vez ella pudiera ver más allá de su ropa gastada y de sus cuadernos viejos. Ese día, antes de salir de casa, Mateo se miró en el espejo. Llevaba una camisa usada que su padre había encontrado en un mercado de segunda mano, planchada con cuidado por su madre. En la mano sostenía un pequeño ramo de flores silvestres que había recogido de un jardín público. No eran rosas elegantes ni tulipanes exóticos, pero para él significaban un mundo. Eran lo único que podía ofrecer. Caminar hasta la fiesta fue un viaje lleno de nervios. Cada paso parecía pesar toneladas, y en su mente ensayaba una y otra vez lo que diría: Camila, ¿quieres bailar conmigo? O Camila, me gustaría hablar contigo un momento. Ninguna frase le parecía suficiente, pero era todo lo que tenía. Cuando llegó al salón decorado con globos y serpentinas, el ruido lo envolvió. Todos reían, bailaban, compartían fotos con sus teléfonos nuevos. Mateo respiró hondo, buscó a Camila entre la multitud y la encontró en un rincón, conversando con unas amigas. Con el corazón desbocado, se abrió paso entre la gente. Cada paso lo acercaba más a su sueño, pero también a su pesadilla. Cuando estuvo a unos metros de ella, un grupo de compañeros lo interceptó. Eran los mismos que durante años habían hecho de su vida un infierno. Al verlo con las flores en la mano, se miraron entre ellos con malicia y sonrieron como si hubieran encontrado un nuevo motivo para divertirse. Uno de ellos, el más alto, le puso una zancadilla y lo empujó hacia adelante. Mateo cayó al suelo. Las flores volaron por el aire y aterrizaron pisoteadas por las risas que estallaron alrededor. El silencio se rompió con una frase cruel que atravesó el corazón de Mateo como un cuchillo. Camila no se fija en muertos de hambre. Las carcajadas resonaron como un eco interminable.
Mateo intentó levantarse, pero sus piernas temblaban. Levantó la vista y vio a Camila. Ella no se rió. Se quedó inmóvil, con los ojos abiertos de sorpresa, y luego bajó la mirada. Ese gesto, esa falta de defensa, dolió más que todas las burlas juntas. En ese instante, Mateo sintió que el mundo se derrumbaba. Las risas se mezclaban con un zumbido ensordecedor en su cabeza. El aire le faltaba, el pecho le ardía. Todo lo que había aguantado durante años, todas las humillaciones que había guardado en silencio, explotaron dentro de él en una mezcla de rabia y dolor. Se levantó, recogió lo que quedaba del ramo pisoteado y salió corriendo del salón sin mirar atrás. Afuera, la noche lo recibió con un frío cortante. Corrió sin rumbo hasta que las lágrimas nublaron su vista y lo obligaron a detenerse. Se apoyó contra una pared y dejó que todo lo que había reprimido saliera en un llanto incontenible. Lloró por las veces que se había callado, por las risas que había soportado, por las miradas de desprecio, por las veces que había fingido estar bien frente a su madre. Ese llanto fue una liberación, pero también un despertar. En medio del dolor, una voz interna surgió con una claridad que nunca antes había sentido. Nunca más voy a dejar que me humillen, nunca más voy a vivir con la cabeza agachada. Esa noche, al llegar a casa, se encerró en su cuarto. Su madre lo escuchó llorar detrás de la puerta, pero no quiso interrumpir. Sabía que había momentos en los que un hijo necesitaba enfrentar su propia tormenta. Mateo se miró en el espejo, con los ojos hinchados y el rostro enrojecido, y se prometió a sí mismo que un día, tarde o temprano, su vida cambiaría. El dolor lo había llevado al límite, pero también había encendido en él una llama que no se apagaría fácilmente. Ya no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de demostrar a sí mismo y al mundo que valía más de lo que todos creían. Durante las semanas siguientes, el recuerdo de aquella fiesta lo perseguía como una sombra. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba de nuevo las risas, veía las flores pisoteadas, sentía el ardor de la vergüenza. Pero en lugar de destruirlo, ese recuerdo se convirtió en su motor. Si alguna vez había dudado de luchar, ahora tenía un motivo claro: jamás permitir que esa escena fuera el resumen de su vida. Y así, lo que parecía el final de su dignidad se transformó en el inicio de su transformación. El clímax de su humillación se convirtió en el punto exacto donde comenzó a forjarse la fuerza que lo llevaría mucho más lejos de lo que jamás había soñado. El tiempo pasó, pero aquella noche de la fiesta nunca dejó de arder en la memoria de Mateo. Durante semanas enteras se sentía como si cargara una piedra en el pecho. Cada vez que se miraba al espejo, veía al muchacho humillado, con las flores pisoteadas en el suelo y las carcajadas resonando a su alrededor. Pero al mismo tiempo, esa misma imagen se fue convirtiendo en su combustible, en un recordatorio constante de lo que nunca más permitiría. Los primeros años de juventud fueron duros. Mientras muchos de sus antiguos compañeros disfrutaban de viajes, salidas o fiestas, Mateo trabajaba. De día ayudaba en la construcción con su padre y de noche estudiaba con la luz tenue de una lámpara vieja. Sus manos se llenaban de callos, su espalda se doblaba bajo el peso de los sacos de cemento, pero sus ojos empezaban a brillar con algo nuevo, una determinación que nada ni nadie podía quebrar. El dinero seguía siendo escaso. Había días en los que apenas alcanzaba para comer frijoles y pan duro, pero Mateo había aprendido a no quejarse. Cada moneda que lograba ahorrar era como una semilla que plantaba en silencio. Soñaba con un futuro distinto, y en su mente se repetía la promesa que se había hecho aquella noche. Un día cambiaré mi vida, un día todo esto tendrá sentido. No fue un camino fácil. Muchas veces pensó en abandonar.
Hubo noches en las que, después de trabajar 12 horas en la obra, se sentaba frente a los libros y se quedaba dormido antes de terminar la primera página. Hubo momentos en los que no pudo pagar el transporte y caminaba kilómetros para llegar a la escuela. Hubo incluso profesores que le dijeron que no tenía futuro, que lo mejor era resignarse a ser albañil como su padre. Pero cada palabra negativa lo empujaba aún más. Las burlas de su infancia se habían convertido en su gasolina, en la chispa que lo mantenía de pie. Poco a poco, el esfuerzo comenzó a dar frutos. Con el tiempo, logró entrar a la universidad gracias a una beca. Fue el primero en su familia en lograrlo. Sus padres, aunque cansados, lo miraban con un orgullo que iluminaba sus rostros. Doña Rosa, con lágrimas en los ojos, le decía: «Sabía que tendrías tu momento, hijo, lo sabía». En la universidad, las cosas tampoco fueron fáciles. Había quienes lo miraban con desdén por su ropa sencilla, pero Mateo ya no era el niño indefenso de antes. Ahora tenía una fuerza interna que lo sostenía. Estudió ingeniería civil, inspirado por los años en que había trabajado en la construcción junto a su padre. Cada cálculo, cada proyecto, lo hacía recordando los ladrillos que alguna vez cargó, soñando con construir algo mucho más grande. Al mismo tiempo, comenzó a emprender pequeños trabajos por cuenta propia. Reparaba techos, diseñaba planos sencillos, ofrecía servicios de construcción a bajo costo. No tardó en hacerse un nombre en su comunidad. La gente empezó a confiar en él, no solo porque trabajaba bien, sino porque lo hacía con el corazón. Años más tarde, después de mucho esfuerzo, logró abrir su propia empresa de construcción. No era enorme al principio, pero era suya. Con el tiempo, fue creciendo hasta convertirse en una compañía respetada, capaz de dar empleo a decenas de personas, muchas de ellas jóvenes del mismo barrio pobre donde él había crecido. Y entonces ocurrió el giro que nunca hubiera imaginado. Una mañana recibió una invitación para dar una entrevista en la radio local. Querían que contara su historia como ejemplo de superación. Al principio dudó, no le gustaba hablar de sí mismo, pero aceptó pensando que quizás sus palabras podrían inspirar a alguien que estuviera pasando por lo mismo que él. Durante la entrevista, habló con sinceridad. No ocultó las lágrimas al recordar su infancia, las humillaciones, los momentos en que pensó en rendirse. Pero también habló del amor de sus padres, de la fuerza que encontró en medio del dolor, de cómo las heridas lo empujaron a luchar. Su voz tembló, pero cada palabra salió desde lo más profundo de su alma. Esa misma tarde, mientras revisaba algunos documentos en su oficina, recibió un mensaje en su teléfono. Era de un número desconocido. Lo abrió con curiosidad y al leerlo se quedó inmóvil. Decía: «Mateo, escuché tu entrevista en la radio. No sabes cuánto me conmovió. Me siento orgullosa de lo que lograste. Perdóname por no haberte defendido cuando más lo necesitabas». El mensaje llevaba un nombre: Camila. Por un instante, Mateo se quedó en silencio, observando la pantalla. No sintió rabia ni rencor, sintió paz. Una sonrisa se dibujó en su rostro, no porque necesitara ese perdón, sino porque comprendió que la vida le había dado, al fin, la justicia que tanto había esperado. No era una venganza, no era ver a los demás derrotados. Era algo mucho más profundo: respeto, dignidad, la certeza de que había vencido. Con el tiempo, incluso algunos de los compañeros que lo habían humillado terminaron buscándolo, no para reírse, sino para pedirle trabajo en su empresa. Y Mateo, lejos de rechazarles, los contrató, no porque hubiera olvidado lo que hicieron, sino porque entendió que la mayor victoria no era vengarse, sino demostrar que su grandeza estaba en no repetir lo que ellos le hicieron a él. Ese fue el verdadero giro de su historia.
La vida no solo le dio éxito, le dio la oportunidad de demostrar que el dolor podía transformarse en compasión. Y así, aquel muchacho al que llamaban mendigo se convirtió en el hombre que daba dignidad a otros. Con el paso de los años, Mateo entendió que la verdadera victoria no estaba en las riquezas que había conseguido ni en los aplausos que ahora recibía. La victoria más grande era haber derrotado a ese enemigo silencioso que lo había acompañado desde niño. La vergüenza de ser pobre, aquella sensación de no valer nada, de ser menos que los demás, de vivir con la cabeza agachada. Eso era lo que había logrado vencer. Un día cualquiera volvió a caminar por las mismas calles polvorientas de su infancia. El barrio seguía siendo humilde. Las paredes aún mostraban grietas. Los techos todavía eran de lámina, pero todo se veía distinto. La gente lo saludaba con respeto. Algunos lo llamaban Ingeniero Mateo. Otros simplemente lo abrazaban como a un hermano que había triunfado y que no se había olvidado de sus raíces. Él, en silencio, agradecía, porque comprendía que no había llegado hasta ahí solo. Cada lágrima, cada burla, cada golpe invisible lo había empujado hacia adelante. La invitación más inesperada llegó de la escuela donde había sido humillado tantas veces. Lo llamaron para dar una charla a los estudiantes. Al principio dudó. Entrar de nuevo en esas aulas era como regresar al campo de batalla de su infancia. Pero aceptó. Cuando cruzó la puerta, una oleada de recuerdos lo envolvió. Podía casi escuchar las carcajadas que alguna vez lo hicieron sentir tan pequeño. Podía verse a sí mismo, sentado en la última fila, escondiendo sus zapatos rotos bajo el pupitre. Respiró hondo y con paso firme caminó hasta el frente del salón. Los jóvenes lo miraban con curiosidad. No todos sabían su historia, pero algo en su presencia imponía respeto. Mateo se aclaró la garganta y con voz tranquila pero cargada de emoción comenzó a hablar. Yo estuve sentado donde ustedes están ahora, con miedo, con vergüenza, con hambre, y sé lo que se siente cuando parece que el mundo entero está en tu contra. Yo también fui señalado, ridiculizado, ignorado, pero quiero que sepan algo. Las palabras de los demás no deciden quiénes son ustedes, lo deciden ustedes mismos. Nunca lo olviden. El silencio en el salón era absoluto. Cada palabra caía como una semilla en el corazón de esos adolescentes. Algunos lo miraban con los ojos brillantes, otros bajaban la cabeza como si sintieran que les hablaba directamente a ellos. Al terminar, Mateo vio a un niño sentado en la esquina, con los zapatos gastados y el uniforme arrugado. Sus ojos se parecían demasiado a los suyos en aquellos años, una mezcla de tristeza y resignación. Se acercó a él y con una sonrisa le dijo en voz baja, «Yo también tuve zapatos así, y un día me prometí que iba a cambiarlos por unos mejores, no porque el calzado sea importante, sino porque yo merecía caminar con dignidad. Y tú también lo mereces, nunca dudes de eso». El niño lo miró sorprendido, como si esas palabras fueran el primer rayo de luz que entraba en su vida. Mateo salió de la escuela con el corazón lleno. Comprendió que su historia no era solo suya, pertenecía a todos los que alguna vez habían sido humillados, a todos los que habían sentido que no valían nada. Con el tiempo, empezó a contar su historia en diferentes lugares. No para presumir, sino para recordar que el dolor puede transformarse en fuerza. Decía siempre la misma frase al final de sus charlas. La pobreza no me definió, la humillación no me destruyó. Todo lo que me hicieron fue darme alas para volar más alto. Y así, Mateo se convirtió en un símbolo silencioso de resistencia. No un héroe de película, sino un hombre común que se negó a aceptar el destino que otros habían escrito para él. Al mirar atrás, entendía que la vida le había devuelto con justicia mucho más de lo que le quitaron. No se trataba de dinero, ni siquiera de éxito profesional.
La justicia estaba en haber demostrado que quien fue humillado podía levantarse con dignidad, que quien fue despreciado podía aprender a dar respeto, que quien fue rechazado podía abrir puertas a los demás. En las noches tranquilas, sentado en el patio de su casa, solía mirar el cielo y pensar en su madre. Recordaba aquellas palabras que ella le repetía cuando era niño. Algún día tendrás tu momento. Ese momento había llegado, no en forma de venganza, sino de redención. La historia de Mateo nos deja una enseñanza que trasciende su vida. Todos, en algún momento, enfrentamos humillaciones, rechazos, injusticias. Y aunque duelan, esas heridas pueden ser también el punto de partida para algo mucho más grande. Lo importante no es lo que nos hacen, sino lo que decidimos hacer con eso. Porque nadie puede definirnos más que nosotros mismos. Nadie puede dictar cuánto valemos, salvo la fuerza que tengamos para levantarnos una y otra vez. Y ahora te pregunto a ti, que escuchas esta historia, ¿qué harás con tus heridas? ¿Dejarás que te rompan o las usarás como la base para construir tu mayor victoria? Recuerda, no importa cuántas veces se hayan reído de ti, ni cuántas veces te hayan hecho sentir menos. Lo que importa es que todavía respiras, todavía sueñas, todavía tienes en tus manos la posibilidad de transformar tu destino. Al final, la vida siempre devuelve con justicia. Y a veces esa justicia eres tú mismo, demostrando con tus actos que nadie pudo detenerte.